A mí me toca presentar a Javier, Pedro Javier Cabrera. Voy a leer su curriculillo, que dice él, pero luego diré lo que yo siento. Ejerce como maestro de educación especial desde el año 1995. Está diplomado en pedagogía terapéutica. Tiene formaciones específicas sobre diversidad funcional, trastornos graves del comportamiento, TDA, autismo infantil. Coordina y participa en distintos planes y proyectos educativos de la escuela pública, como es funcionario, como escuela de espacio de paz, creciendo en salud, bibliotecas escolares, igualdad, medio ambiente. En 2010 funda el grupo de estudios espíritas Entre Dos Mundos, en la ciudad autónoma de Ceuta. Ha colaborado activamente durante 4 años en la Comisión de Infancia y Juventud de la Federación Espírita Española, colabora con la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler y actualmente coordina el grupo de estudios de espiritismo de la Ciudad del Sol. De la Costa del Sol, perdón, de Málaga. Recientemente ha publicado un libro de cuentos y canciones infantiles titulado El escondido mundo de mi vida, que tenemos pocos libros hoy, pero cuando haga otra nueva edición nos hará llegar más. Posteriormente podréis adquirir los libros de los 3 y os los dedicarán. Entonces, ¿qué diría yo de Pedro Javier? Pienso que es un ser que es coherente con lo que siente, con lo que piensa, con lo que habla, con lo que hace, con lo que canta, porque canta muy bien. Está transitando su camino con amor a lo que está haciendo, amor a sus alumnos, amor hacia sus compañeros, amor hacia sus amigos, con alegría de la vida, que es muy importante la alegría, pienso. Entonces es un alma que brilla. Ese brillo lo vais a sentir. Yo lo sentí la primera vez que lo escuché y os va a llegar a todos, porque es de alma a alma. Cuando uno vibra alto, lo que sucede es que la energía nos llega a todos. Además, como la canción va a ser tan bonita, yo creo que os va a llover violetas del cielo a todos. O sea que cuando quieras... No sé si se escucha la guitarra, ¿se escucha? Sí. ¿Y a mí se me entiende? Cuando Amalia Domingo Soler escribió en vida su memoria, ella, uno de los momentos más entrañables que recuerda de su paso por el planeta fue cuando asistió al Centro Espírita de Tarrasa y con Miguel Vives recibió una comunicación de su madre. Pues igual que con ese cariño que ella siempre recordó el centro de Tarrasa, pues nosotros vamos a recordarla con el mismo cariño. Con los ojitos menguantes que te pinchabas los dedos cuando cosías sentadita con tu madre, los alfileres, los vestidos, los versos, con una rosa sellaste, amigo amor sin un beso, y las violetas que siempre acariciaste, siempre solita, siempre pensando en el cielo. Y sentada en la orilla, limpiándote los ojos, curándote la vista, para escribirnos a nosotros que el universo se torna más hermoso. Hasta del universo caen las hojas del otoño. Amalia, cuento de luna, poesía de caramelo y el corazón de hermosísima amargura. Sin caridad no hay rumbo ni consuelo. En
noche del tiempo, la tempestad de las almas, pero es la luz del porvenir del viento, donde susurran tus palabras. Y sentada en la orilla, limpiándote los ojos, curándote la vista para escribirnos a nosotros, que el universo se torna más hermoso, hasta del universo caen las hojas del otoño. Y en la orillita, limpiándote los ojos, y tu alma tan bonita, inspiradita en nosotros, que el universo se torna maravilloso, hasta las estrellas renacen como retoños. Y en la orillita, tus ojos tan bonita de nosotros. Y en la orillita, tus ojos, Amalia, de todos. Espiritismo e infancia. Una propuesta pedagógica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues para comenzar, decir que dentro de la pedagogía del espiritismo, dirigido a los niños y a las niñas, pues tenemos que mirarlos como lo que son, los que van a quedar, y los que más tiempo llevan, los que más cerca están de la existencia anterior, y los que más tiempo van a estar en este planeta con su más pura sabiduría inocente. Partimos, por lo tanto, de esa pura y simple verdad. Nuestros hijos, nuestras hijas, tanto como nosotros mismos, son seres humanos que ya vivieron antes. Traen en sí todo un pasado de experiencias, de equivocaciones, victorias, realizaciones, y por consiguiente un programa que ejecutar en la vida que vuelven a empezar junto a nosotros. De la misma forma que continuamos la vida después de la muerte, también existimos antes. Toda continuidad, etapas que se suceden en ciclos alternados aquí y allá. Esta idea constituye la viga maestra de nuestra construcción de la vida. Entendemos la existencia como progreso, como evolución, tanto a nivel personal e íntimo con nuestra transformación moral, como de forma colectiva a nivel social, a nivel ético, científico, medioambiental, a nivel planetario, a nivel universal. Pues estamos involucrados nosotros aquí por la ley de sociedad. Al igual que espíritus superiores velan por nuestro planeta, nosotros desde nuestra pequeñez y nuestros campos concretos también lo hacemos, y educamos a los niños y a las niñas para ello. Por lo tanto, son la gran inversión del planeta en cada época. Son aceleradores del progreso, y así los atendemos. Por ello, explicarle el espiritismo de una forma abierta, natural, racional. Por lo tanto, la primera pedagogía que propongo y que hemos de enseñarle con gran existencia es la pedagogía de aprovechar el tiempo. Niñas, niños del mundo que habéis llegado a la Tierra, ayudarnos a cambiar el rumbo del desastre que hay en este planeta. Niñas, niños del mundo, superhéroes del tiempo, liberadnos de un futuro muy chungo y comenzad justo en este momento. Niñas, niños del mundo, estudiad y abrid vuestra mente. Del corazón, lavad lo más oscuro con mistol, con jabón y detergente. Niñas, niños del mundo, respetad las ideas diferentes. La paciencia se pierde en un segundo y flipas más cuando eres muy buena gente. Una reflexión sobre nosotros mismos que propongo que hagamos, que siempre somos niños y lo volveremos a ser. La reflexión sobre que siempre somos niños nos proporciona una buena terapia para la transformación moral, clave del espiritismo. Nos endulza el corazón, nos invita a comprender, a aceptar, perdonar nuestros errores y evolucionar hacia adelante, a la oportunidad de rectificar.
Y en este caso nos ayuda a ser mejores educadores. Nos pone una mirada más amorosa, más condescendiente, más dulce, más sonriente, más ingenua. Dejad que los niños se acerquen a mí. Esa enseñanza es clave. Esa frase es una enseñanza de meditación profunda. Es una frase de gran contenido terapéutico. Bien, ¿para qué nacemos? El niño, la niña, es un espíritu que aún hace poco estaba en el mundo invisible. Entre una existencia y otra pasamos todos por un periodo de reevaluación personal, de revisión de lo que hicimos, de reprogramación de la vida. Se reflexiona qué hemos hecho hasta entonces, dónde nos hemos equivocado o acertado, cómo corregir los errores cometidos, qué hacer para recuperar los afectos perdidos por nuestra insensatez, cómo recomponemos con personas que hemos convertido en adversarios o incluso en enemigos difíciles, qué tareas tenemos que desarrollar en la próxima existencia, qué rasgos de carácter hemos de batallar por rectificar y qué virtudes o facultades estimular, dónde, cuándo y junto a quién vamos a renacer la próxima vez, con qué programa de trabajo o proyecto personal. Eso tiene como objetivo proporcionar a los padres y a las madres un niño para que en él se desarrollen las facultades más nobles de la inteligencia, vivacidad y buenas maneras, para que sea una persona útil a sí misma y a la sociedad en la cual está empezando a vivir y en la cual va implicándose cada vez más en la escuela y más tarde en el trabajo, en relación con la familia, con los amigos. Y para la elaboración de ese programa se necesita la ley de sociedad. Y la sociedad de los niños es, entre otras, el cole, las actividades extraescolares, y de ahí también se vive la laicidad del espiritismo. Porque la sociedad de los niños es su taller de trabajo. Ellos son espíritus que nos han sido confiados durante un tiempo, normalmente no son moralmente perfectos, en absoluto. En su interior, por su otra existencia, también son personas adultas, vividas, experimentadas y dotadas a veces de mayor capacidad intelectual y mayor bagaje cultural que muchos de nosotros. Es la responsabilidad de los adultos de su educación en la llegada a la Tierra. Y la educación de los niños es la responsabilidad del planeta y con ellos mismos para su regeneración moral. Ir trabajando en esa dirección con ellos. Desde aquí, pues la recomendación de estudiar el capítulo 7 del libro de los espíritus, Retorno a la vida corporal. De padres inteligentísimos pueden tener hijos mediocres, lo mismo que padres aparentemente poco dotados pueden tener hijos geniales. Personas pacíficas engendran hijos desafiantes y viceversa. Padres desarmonizados producen criaturas excelentes, equilibradas, sensatas. Cualquiera de nosotros podría citar muchos casos de ejemplos que conoce para atestiguar que esto es cierto. Hasta los 7 años se está más abierto a la reencarnación. Yo, por ejemplo, puedo contar una experiencia mía personal. Cuando yo tenía 3 años, el primer conocimiento, la primera conciencia que tuve de mi existencia, yo era adulto y dije, a partir de ahora se me va a olvidar todo lo anterior y comienzo una nueva existencia. Eso lo pensé yo, es una experiencia que me ocurrió a mí. Yo al principio, antes de conocer el espiritismo, tuve una educación católica, donde la reencarnación está vetada. Y cuando me explicaban la vida después de la muerte, yo pensaba desde niño, sí, eso es verdad, pero antes también existimos, porque a mí esto me ha pasado. Tuve ese regalo de tener esa lucidez cuando tenía 3 años. El doctor Ian Stevenson, en su libro 20 casos sugestivos de reencarnación, publicó en 1966 de sus 600 casos pesquisados, solamente publicó 20 de niños que espontáneamente se acordaban de existencias anteriores, con mayor o menor riqueza de detalles, pero lo suficiente como para producir evidencias satisfactorias, escrupulosamente comprobadas por este científico. Si el niño o la niña empiezan a hablar sobre vidas anteriores, sobre padres y hermanos que tuvo, la casa en la que vivía, la ropa que vestía, no te asustes, no lo reprendas, no lo presiones para que cuente más de lo que sabe o quiere. Déjale hablar, escúchale con atención y respeto, no ironices, ni lo castigues o amonestes por ello.
escucha, comenta, demuestra cuán en serio estás tomando lo que dice. Naturalizar. No se preocupen, no obstante, los padres y las madres de estos niños, si se da el caso en su familia de identificar de alguna manera las personalidades anteriores. Es preferible casi siempre dejar las cosas tal como están. No sin razón nos olvidamos de las existencias pasadas, como hemos visto. Es bastante más cómodo para nosotros. Si no obstante situaciones o personas que nos llevasen a esta o aquella identidad pasada, conocida o desconocida, famosa o anónima, no nos dejemos impresionar. Lo importante es dar apoyo y amor a la persona que ha venido a anidar entre nosotros, a fin de poder todos llevar a buen término nuestros respectivos programas de vida, dando continuidad al proceso evolutivo de cada uno y de todos. Todo eso es una fina y misteriosa trama, cuyo sentido solamente percibiremos más tarde, incluso porque no es posible apreciar el dibujo de la alfombra completa contemplando únicamente algunos de sus hilos. Cuando van pasando los años, las personas que nos animamos a conocernos a nosotros mismos haciendo autoanálisis, haciendo introspección, sobre todo con nuestros defectos, que es lo que necesitamos transformar, ahí empezamos a entrever cómo fue nuestra existencia anterior, por los defectos. Bien, respecto al comportamiento de los niños. Todos deseamos tener hijos bonitos, sanos, inteligentes, pero esto no sucede siempre. El que ha sido rebelde, el violento, el suicida, no se libera cambiando de cuerpo. Con la reencarnación hay que corregirse, es la ley. Supongamos que el niño venga a la nueva existencia con una carga más pesada de errores que rectificar. No es difícil imaginar que en un caso así se trata de un espíritu todavía un tanto rebelde, desajustado, desarmonizado, sobre el cual serán muy determinantes las influencias del ambiente en que vivirá. Si encuentra personas que le ayuden a combatir sus inclinaciones negativas, podrá conseguir un éxito mucho mayor que si convive con personas que lo abandonen a sí mismo, e incluso contribuyan para consolidar todavía más los problemas emocionales que han programado atenuar o corregir del todo. Es necesario que comprenda el porqué de las cosas, hay que corregirles. A veces les gritamos, no podemos más. A veces la ira, de la que habla el Evangelio según el Espiritismo, nos sale con los hijos y a ellos con los padres. Por eso, el trabajo más profundo lo vamos a desarrollar no en el centro espírita, ahí vamos a coger fuerza. El trabajo más profundo lo vamos a desarrollar en casa, con ellos. En un momento de impaciencia, de irritación, ella se descontroló y se puso a reprender a su hijo pequeño en voz alta, gritándole. Y el niño muy tranquilo le dijo más o menos: mamá, no me grites de esa manera, habla con calma. Tú sabes muy bien cómo se siente una persona agredida, porque yo te he visto llorar cuando lo han hecho contigo. Y le dijo su madre: es verdad, eres un chaval estupendo. Es normal que a veces perdamos la paciencia, ¿eh? A ver. Ellos son seres en evolución que por algún motivo estamos unidos a ellos por vínculo o compromiso. Desde la cuna el niño manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior y es preciso aplicarse a estudiarlos. Todos los males tienen su principio en el egoísmo y el orgullo. Vigilad pues las menores señales que revelen el germen de esos vicios y tratad de combatirlos sin esperar que echen raíces profundas. Haced como el buen jardinero, que arranca los brotes defectuosos a medida que los ve asomar en el árbol. Si dejáis que se desarrollen el egoísmo y el orgullo, no os espantéis más tarde de que se os pague con ingratitud. Respecto a la influencia del medio en el que viven, a veces encontramos niños y niñas que tan pronto logran expresar un poco de lo que les pasa por la mente, comienzan a manifestar signos de rechazo por la religión, por la ideología de sus padres, de sus hermanos, de sus parientes, lo cual suele resultar a veces penosos conflictos si no prevalece el buen sentido de la tolerancia. De ahí la grave responsabilidad de los padres, tutores, orientadores y educadores, porque los niños podrán de la misma manera ser estimulados a dar
importante paso adelante, desarrollando las facultades y potenciales que traen en sí mismos, como también podrán estancarse en la ociosidad e incluso recaer en situaciones que ya podrían haber estado superadas. No podemos ignorar el poder sugestivo del impulso imitativo, especialmente en los niños. Es corriente encontrar hijos entregados al esfuerzo, consciente o inconsciente, de imitar a los padres o a su madre o a ambos selectivamente en este o aquel aspecto de la personalidad de cada uno. Pueden acostumbrarse a hablar en voz alta, a hablar a voces, a comer mal, a acumular bienes materiales, todo ello movidos por el estímulo de imitación, por simple inercia de la motivación ambiental. Es decir, el ejemplo nuestro es fundamental. Importante, no todo es la influencia del medio. Ellos vienen con tendencias. Bien, otro temita respecto a la mediunidad en la infancia. Para estudiar la mediunidad en la infancia es recomendable pues irse al libro de los medium, al capítulo 18, titulado El cerebro de los niños, donde dice: ¿hay algún inconveniente en que se desarrolle la mediunidad en los niños? Sin duda, e incluso sostengo que es muy peligroso, pues esas organizaciones frágiles y delicadas experimentarían fuertes conmociones y su joven imaginación se sobreexcitaría demasiado. Por eso los padres prudentes deben apartarlos de esas ideas, o al menos solo hablarle acerca de ellas en relación con sus consecuencias morales. Sin embargo, hay niños y niñas que son médiums naturalmente, ya sea para los efectos físicos, para la escritura o para las visiones. En esos casos, ¿se presenta el mismo inconveniente? No. Cuando la facultad se manifiesta espontáneamente en un niño es porque está en su naturaleza y porque su constitución se presta a ello. No sucede lo mismo cuando se la provoca y se la sobreexcita. Observad por lo general, el niño que tiene visiones se impresiona poco con ellas, pues le parecen algo completamente natural. Les concede escasísima atención y a menudo las olvida. Más adelante, esos hechos vuelven a su memoria y entonces logra entenderlos fácilmente en caso de que conozca el espiritismo. Más adelante él se va a acordar de que de chico veía tal, veía cual, veía tal. No existe una edad determinada, eso depende por completo del desarrollo físico y más aún del desarrollo moral. Hay niños de 12 años que se verían menos afectados por la mediunidad que algunas personas ya formadas. Me refiero a la mediunidad en general, pues la de efectos físicos es más agotadora para el cuerpo. La práctica del espiritismo, como veremos más adelante, exige mucho tacto para desbaratar las intrigas de los espíritus embusteros. Si hasta los hombres maduros pueden ser burlados por ellos, más expuestos todavía se encuentran los niños y los jóvenes a causa de su inexperiencia. Se sabe además que el recogimiento es una condición sin la cual no se puede tener trato con espíritus serios. Las evocaciones que se hacen sin cuidado y en tono de broma constituyen una verdadera profanación, que facilita el acceso a los espíritus burlones y dañinos. Cuando no se puede esperar de un niño la seriedad necesaria para semejante acto, sería de temer que librado por sí mismo lo convierta en un juego, que es lo que pasa con los adolescentes cuando empiezan con la ouija. Si entonces algún niño tuyo, de tu familia o de amigos y conocidos empieza a presentar indicios o manifestaciones de nacientes facultades mediúnicas, no te asustes, no te afliges, no te asombres ni procures reprimir sus manifestaciones. No recibas, pues, los primeros signos o síntomas de sus manifestaciones con pánico o mal disimulada hostilidad, temor o inquietud. Deja que la cosa venga naturalmente, sin forzar su desarrollo extemporáneo y sin intentar reprimirla con aspereza. Observa lo que ocurre con el niño sin asustarlo, a su debido tiempo. Calma, naturalizar. Bien, respecto a los niños con discapacidad o con diversidad funcional que a veces vienen a nuestra familia. Primero, el aspecto de nuestro hijo, nuestra hija no es tan guapo, inteligente, sano, como nos hubiera gustado, que tenga algún problemilla.
Segundo aspecto, ha venido a nuestra vida un espíritu con limitaciones que precisa de nuestra ayuda. Y tercer aspecto, es una situación transitoria. Y cuarto aspecto, los padres tienen una implicación personal por existencias anteriores. Esto es muy sencillo de comprender y muy difícil de poner a la práctica. Se puede decir que es más fácil amar a los guapos, a los inteligentes, a los ricos, pero la madurez del corazón tiene otra vista. Distinguir los valores verdaderos de la vida por encima de los transitorios. El espíritu que nace bajo condiciones adversas tiene algún compromiso pendiente. Ejemplo, después de repetidos fracasos, vida tras vida, con idéntico o muy semejante tipo de error, puede sobrevivir una encarnación compulsoria en un cuerpo deforme o dotado de vida meramente vegetativa, incluso a fin de que la persona esté paradójicamente protegida contra sí misma al resguardo de sus propias pasiones e insensatez. Actualmente la sociedad está evolucionando mucho y en las escuelas se trabaja la inclusión, donde todos los niños y todas las niñas que vienen con dificultades, sean como sean, tienen posibilidad de convivir en la escuela con los otros chicos y las otras chicas, adaptándole las materias, adaptándole, compartiendo los espacios. Esto es un paso muy importante, porque no hasta hace mucho tiempo iban a colegios especiales o no hasta hace mucho tiempo pues estaban escondidos en las casas. Y ahora pues naturalizamos y todas esas discapacidades pues las convivimos, porque de alguna manera todos somos discapacitados. Todos podemos tener un accidente y quedarnos en una silla de ruedas. Todos podemos de pronto tener una enfermedad terminal. Todos podemos tener Alzheimer y nos quedamos. Por lo tanto, ese es el trato que tenemos que tener, conviviendo todos juntos. Otro asunto que querría tratar es el tema de la obsesión infantil. Entre las graves perturbaciones de origen espiritual, la que afecta a la infancia es muy dolorosa. La infancia es el periodo en el que se vuelve a empezar, inspira ternura y nos despierta mayor deseo de protección. Sin embargo, conserva la carga de compromisos positivos y negativos y atrae a otros espíritus con los que se vinculaba anteriormente. En este periodo se producen incorporaciones. Yo lo veo en las aulas de educación especial. Igual que a nosotros también a veces tenemos como incorporaciones y se nos cambia el humor y todo eso, a los niños también les pasa. En diferentes casos, en diferentes estados. Esto afecta profundamente a los padres y en el peor de los casos encontramos niños que golpean, que pegan, que muerden, que rompen objetos. Incluso en los casos más graves se autolesionan. Esto es muy duro para la familia. Hay que recurrir a los especialistas. El orden, las rutinas, la paciencia, el amor, las vibraciones de bienestar, la medicación en algunos casos, la constancia que el amor ofrece, así como la confianza en Dios, genera una psicoesfera protectora y ayuda a diluir las corrientes vibratorias destructivas que alcanzan a los antagonistas espirituales que acaban por rendirse ante la compasión y la misericordia. El compromiso con el trabajo que va a transformar a los padres en personas altamente formadas y responsables. La propia existencia es la terapia reparadora y reeducadora. Bien. Ahora voy a tocar otro punto sobre, reflexionar un poco sobre las adopciones, sobre la adopción de los niños. Podemos encontrar varias formas de adopción. Niños entregados en el momento del nacimiento, en los primeros meses, niños y niñas abandonados en una institución o un hospital, y niños adaptados cuando son mayores que vienen a ambientes de pobreza. El primero sería el caso más natural, niños que han nacido y se van con una familia. Esa es la más natural. Tenemos la segunda, que sería el hospitalismo, cuando están ingresados durante un tiempo en una institución
y se produce un conjunto de alteraciones físicas y psíquicas que padecen por un prolongado internamiento en las instituciones sanitarias, hospicios privados de la afectividad de sus madres y de sus padres. Y este hospitalismo se produce hasta los 18 meses. Fue descrito en 1946 por el psiquiatra René Spitz, que estudió el desarrollo psicoafectivo de 100 niños que vivían en un orfanato cerca de Nueva York. Y la tercera sería el paso de pobre a rico. Niño que nace en un ambiente pobre y pasa al rico, ¿no? La transferencia de un niño de un contexto de pobreza y sencillez para uno de riqueza ofrece insospechados riesgos e inconvenientes. Muchos, y lo digo por experiencia, porque he trabajado con ellos, lo acaban internando en la adolescencia por los problemas de comportamiento que plantean. Estudios de Herminio de Miranda, a través del trabajo mediúmnico, mostraba el caso de programaciones reencarnatorias. Pues bien, renacida en un contexto de privación, donde estaba programada para llevar una vida dura, difícil, pero honrada y regeneradora, alguien la quitó de allí. Era una hermosa niña. Y la llevó para criarla a un ambiente de lujo, donde nuevamente se perdió, atropellada por las antiguas matrices espirituales de las cuales todavía no había conseguido liberarse. Al regresar al mundo espiritual, sus compromisos se habían agravado. En vez de llevarlos cuando menos atenuados o posiblemente liquidados en cuanto a los aspectos que tan infeliz la hacían. Mientras vivió, todo parecía bien. Era una niña pobre y anónima que se había elevado en la escala social, viviendo como una gran dama de una existencia en la cual, una vez más, empleó sus dotes de belleza física y mucho de la fingida finura de trato para nuevamente dominar e imponer su voluntad caprichosa a aquellos que la rodeaban. Por eso se había rebajado espiritualmente, mientras que según los patrones sociales se había elevado. Ella misma decía ahora, como espíritu, nuevamente desencantada e insatisfecha consigo misma, que hubiera sido preferible que la familia rica que la adoptó, siendo todavía joven, la hubiese ayudado a permanecer allí donde estaba para que se reeducase y considerarse las personas como seres humanos, no como piezas de su tablero personal o ajedrez, donde la victoria consiste en eliminar todo lo que se interpone en el camino que conduce al jaque mate. Efectivamente, adoptar a los niños es bueno, es positivo, pero tenemos que tener en cuenta estas premisas. Conozco muchos casos de padres que con todo el amor del mundo han querido adoptar y se han encontrado luego con estos problemas. Tienes que tener esto consciente, tienes que ser consciente de todas estas cosas. Nos juzgamos, por lo tanto, lo que se debe hacer. Cada caso es distinto, cada persona tiene sus decisiones y, por supuesto, la persona que tiene ese amor y quiere tomar ese compromiso, adelante. Hay libre albedrío, pueden pasar muchas cosas. Muchos tenían programado una existencia dura y al tener todos los lujos empeoran. Y las posibilidades educativas de las adopciones, se pueden hacer también supervisiones, se pueden hacer también seguimientos. Hay diferentes fórmulas también. Pero nosotros como espiritistas tenemos que tener en cuenta que el espíritu viene para hacer una serie de trabajos. Bien, dicho esto, voy a empezar a abordar propuestas pedagógicas. Los niños y las niñas son los herederos inmediatos y los que van a preparar el camino para nuestro regreso. La educación que les demos va a repercutir sobre nosotros mismos y sobre el planeta, cuando nosotros volvamos. Si no tenemos confianza en el hombre, en lo referente al estado del mundo, por la fraternidad, por lo que vemos, no habita en la tierra, vamos a confiar en los niños. Esta propuesta pedagógica trae consigo la visión del espiritismo como dentro del mundo, no aislado. Es una participación activa basándonos en la ley de sociedad, por lo que utilizamos la sociedad del niño, la escuela, sus actividades extraescolares, su grupo de amigas, para trabajar. El autoconocimiento, lo educamos en el autoconocimiento a través de las relaciones con los demás. El altruismo, el trabajo práctico, a través de las diferentes virtudes, la modestia, la tolerancia, la humildad, la empatía, la templanza, la voluntad, el amor. Respecto a la metodología,
Nosotros sabemos que Kardec seguía la metodología de Perlatossi, pedagogo suizo, que articuló la teoría y práctica para instaurar un método que hoy sigue aún vigente. Perlatossi argumentaba que los niños deben aprender a través de la actividad, a través de los objetos, y que debían además ser libres para perseguir sus propios intereses y deducir sus propias conclusiones. Esto suena, ¿verdad? En otras palabras, no debían ser educados bajo conocimientos impuestos construidos previamente. Hace énfasis Perlatossi en la espontaneidad como herramienta que permite a los niños encontrar sus propias respuestas. Su pensamiento pedagógico tenía 3 dimensiones: la mano, el corazón y la cabeza. El primero era la personalidad como algo sagrado. Para él, esta constituía la dignidad interior de cada joven. La segunda era pensar en el niño como una semilla llena de potencial. Lo tercero tenía que ver con el aprendizaje a través de la acción por encima de la palabra, la observación, la reflexión, la repetición y en darle sentido a las experiencias. Y finalmente, el equilibrio entre esos 3 elementos relacionados: la mano, la acción, la manipulación y el aprendizaje, la cabeza, la razón y el sentimiento. Esas 3. Despertar su curiosidad, despertarla también en el autoconocimiento. ¿Cómo trabajar el autoconocimiento en los niños? Pues la revisión de nuestro comportamiento diario con los demás. Esto lo conocéis. Al acabar el día, ¿he faltado alguna obligación? Enseñarle a reflexionar así. ¿Alguien tiene alguna queja de mí? ¿Qué pensaría si esto que yo he hecho lo hiciera otra persona? Estos son los consejos que da el espíritu de Agustín en el libro de los espíritus. Análisis de los sentimientos que nos generan las relaciones con los demás. Los celos, la envidia, el orgullo. Analizar con ellos esos sentimientos e ir explicándoles poco a poco que ese dolor que ellos han sentido es lo que está malito en ellos y es lo que tienen que curar. El espiritismo abarca todos los campos, pues es progreso. Por eso es tan importante la formación en todos los campos. Recuerdo que decía Amalia Domingo Soler: no nos preguntemos en qué creemos. Vamos a preguntarnos en qué ocupamos nuestro tiempo. ¿Cuántos ateos y materialistas hay que son cirujanos? O ingenieros que construyen pozos y llevan el agua a sitios tercermundistas. Los niños a través de la escuela estudian todos los campos y a través de los programas educativos, la paz, el medio ambiente, la igualdad, la ciencia. Ahora estudian robótica. Aunque trabajemos en casa aspectos más concretos del espiritismo, nos apoyamos en la escuela para fomentar su formación y su estudio. Bien, la metodología de Kardec. Veamos diferentes temáticas educativas que abarcan la forma de entender la vida en una educación integral, familiar y adaptada a los nuevos tiempos, siguiendo la pedagogía de Kardec, del libro de los espíritus, ¿no? Primero, respecto a la creación y a Dios. La pedagogía propuesta es mirar a Dios como el qué, no como el quién. De hecho, la primera pregunta del libro de los espíritus es ¿qué es Dios? No quién es Dios. La pedagogía del qué nos abre un sinfín de posibilidades en la pedagogía racional. Desde pequeños, acostumbrarlos a razonar cosas por ellos mismos. Esto es muy importante. Amalia decía también: la fe ciega es la puerta de la sombra. Nosotros les damos nuestra opinión respecto al tema de la existencia de Dios, sin imponerles ningún tipo de creencia, sin intentar convencerles y que ellos vayan llegando a sus propias conclusiones a través del estudio del universo, de las estrellas, de los satélites, de los movimientos planetarios. La contemplación. Yo muchas veces he estado con niños y cuando me lo he llevado al campo y han estado en medio de la inmensidad de forma natural, han dicho: hola Dios, hola Dios. Les sale que hay algo ahí. La conciencia cósmica, reflexionar sobre los efectos y las causas, ver a través del espacio un sinfín de posibilidades infinitas y dejarlos abiertos a que piensen y sientan.
Una pedagogía del mundo de los espíritus, de la reencarnación, de la no existencia de la muerte, y la mejor manera de trabajar este tema sobre la no existencia de la muerte es a través de las desencarnaciones cercanas, de los abuelos. Los abuelos y las abuelas cobráis aquí un papel fundamental, porque los abuelos y las abuelas debéis ser los encargados de darle las lecciones sublimes sobre la no existencia de la muerte, para que cuando os vayáis, ellos que tanto os quieren y que os van a tener presente toda su vida por el amor que han recibido de vosotros, se acuerden de esas lecciones que les disteis. Pues mi abuela decía que nunca nos moríamos y que cuando ella desencarnara, que tal y cual, y esto y lo otro. Y ahí tenéis un trabajo maravilloso en esa pedagogía. Sobre la reencarnación, muy poco a poco. Es un asunto para explicar con tranquilidad. Con el paso del tiempo la reencarnación se va haciendo racional. Cuando ellos van estudiando filosofía o distintas religiones, estudios de religiones y filosofías comparadas, no podemos olvidar que uno de los mecanismos de la reencarnación es el olvido. Estudiar con ellos la relación del perdón y del olvido. Y explicándolo del regalo que es olvidar las cosas. Cuando a nosotros alguien nos ha hecho algo y ya lo hemos olvidado, se nos ha olvidado, no tenemos, dejamos de sufrir. Y ese es un regalo que nos da la reencarnación. Conforme vayan surgiendo en él preguntas, ¿por qué este niño ha nacido con este problema? Este niño va en una silla de ruedas porque ha nacido con ese problema. ¿Por qué hay tantas miserias? Y poco a poco les vamos dando nuestro punto de vista de forma razonada para que ellos vayan aceptando o rechazando, pero conociendo. La pedagogía de la ley natural, distinguir lo que está bien de lo que está mal, eso es una ley natural. Reflexionar sobre ello de forma cotidiana en todos los actos de los niños. Nos comportamos bien cuando hacemos el bien y el bien para todos. Y enseñar que esa distinción está dentro de nosotros. Y lo vamos enseñando, y les vamos enseñando el ejercicio de la introspección. En la pregunta 632 del libro de los espíritus dicen los espíritus, Jesús os lo dijo, ved lo que quisierais que se os hiciese o que no se os hiciese. Todo se basa en eso, no os equivocaréis. La pedagogía de la elevación del pensamiento, la oración, la meditación, la concentración. En la pregunta 649 del libro de los espíritus dicen, ¿en qué consiste la adoración? Es una elevación del pensamiento hacia Dios. Siempre educar en el qué y no en el quién. Y esa es la iniciación a la meditación. Muy despacito baja la voz y cierra bien los ojitos. Pon palabritas en tu corazón y concéntrate un poquito. Y deja que tus pensamientos se eleven por el tiempo, por el viento que vuela en tu interior, y deja a tus buenos sentimientos viajando por el tiempo hacia un mundo mayor. Y ahí los vamos iniciando en la meditación y en la elevación del pensamiento. En la pregunta 650 del libro de los espíritus, la adoración es un sentimiento innato. ¿Se puede considerar que la adoración tiene origen en la ley natural? Y dicen los espíritus, está en la ley natural, puesto que es el resultado de un sentimiento innato en el hombre. Por eso se le encuentra en todos los pueblos, aunque en formas diferentes. Pregunta 657. ¿Cuál es el carácter general de la oración? La oración es un acto de adoración. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación. Mediante la oración se pueden hacer tres cosas. Alabar, que sería una meditación. Pedir o agradecer, que también sería una meditación, el agradecimiento. ¿La oración hace mejor al hombre? Pregunta 660. Sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal. Y Dios le envía espíritus buenos para que lo asistan. Esa es una ayuda que nunca se niega cuando es pedida con sinceridad. Entonces sí podemos trabajar esa pedagogía con ellos. Ahora ya se trabaja en las escuelas la meditación. Se hace meditación en las escuelas. Se empieza a hablar de la gratitud en las meditaciones, de forma laica en las escuelas.
eso es una iniciación estupenda. La pedagogía del trabajo, como una ocupación útil para el desarrollo de nuestra inteligencia y de la de los demás. Hacerse útil según sus posibilidades, enseñarlos a eso, crearles el hábito del trabajo. La pedagogía de la sexualidad, de la heterosexualidad, de la homosexualidad o del dualismo en la sexualidad. Respecto a este tema, naturalizamos absolutamente. El dualismo es la coexistencia de principios independientes y opuestos. Los espíritus renacen con programas de vida bastante detallados y específicos para ejecutar determinadas tareas, especialmente aquellas en que el objeto del aprendizaje es el reaprendizaje del amor. Después de una serie más o menos prolongada de existencia en el sexo masculino, la entidad que venga a reencarnarse como mujer podrá, aunque no necesariamente, encontrar dificultades de adaptación o sentirse atraída por la práctica de la homosexualidad, por ejemplo. Por lo tanto, la educación sexual es con naturalidad. La ley trans, que ahora se está empezando a trabajar, de toda la vida, este dualismo en la sexualidad ha existido de siempre, desde el principio de los tiempos. Y han sido personas muy maltratadas, que se han hecho bullying desde que son niños con ellos. Pues empezar a tratarlas con naturalidad, porque es un fenómeno completamente natural. Y más para nosotros, los espiritistas, que sabemos que podemos reencarnar de diferentes formas. La pedagogía de la conservación, el amor a la vida, la prevención del suicidio desde la infancia. La pedagogía de la destrucción, tan necesaria para la regeneración. Siempre hacia el progreso, siempre hacia lo nuevo. ¿Cuántas preguntas hacen los niños y las niñas sobre las guerras, sobre las catástrofes naturales, sobre las epidemias? Tienen muy presente esto en sus conversaciones. El libro de los espíritus nos enseña la ley de destrucción, cómo se van destruyendo las cosas para que se vayan regenerando. Se le va explicando con naturalidad. La pedagogía de la igualdad entre todas las personas. Igualdad natural. El sol sale para todos. Todos enfermamos. Todos podemos ser en una existencia ricos, en otra existencia podemos ser pobres. Aunque todos tenemos diferentes actitudes. Desigualdad en las riquezas. Igualdad entre hombre y mujer. La violencia de género. El libro de los espíritus nos habla de la ley de igualdad. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar esta pedagogía con ellos y hablarles de estas cosas. La pedagogía de la libertad. La pregunta 650 del libro de los espíritus. Se tiende a pensar con el término de libertad en la libertad de uno, que es la del egoísta. Esa libertad, esa sería la libertad del ermitaño. Pero en el momento que existen dos personas que conviven, hay que pensar que el otro tiene derecho a su libertad. La libertad de conciencia, el pensamiento íntimo, la libertad de pensamiento, libertad de manifestarlo o no, pero se tiene. Esto es importante trabajarlo con ellos. En la escuela ahora mismo se trabaja mucho el acoso escolar. La pedagogía de la justicia. En la pregunta 875, ¿cómo se puede definir la justicia? La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno. ¿Quién determina esos derechos? La ley natural, no hagas a los otros lo que no quieras que te hagan a ti, y la ley humana, normas. Tiene que haber normas, evidentemente. Y ellos tienen que tener normas. Otros aspectos pedagógicos fundamentales. Despertar su interés por la ciencia, que la ciencia estudie el espiritismo, que la ciencia estudie la desencarnación, que la ciencia estudie la comunicación entre ambos planos de la vida. Invitarlos a que cuando sean mayores se hagan científicos y estudien esas cosas. Despertar la curiosidad en los niños y en las niñas por el más allá, para que en el futuro se hable del tema. La infancia y la salud,
la infancia y el medio ambiente, el reconciliarse con los adversarios, enseñarles desde pequeñitos, la pedagogía de la gratitud, la pedagogía de la resiliencia, de que todo lo que nos pase, que aparente es negativo, tenemos que transformarlo en un aprendizaje, la pedagogía de aprovechar el tiempo, la pedagogía de la psicoesfera y la importancia de los pensamientos, de vigilar nuestros pensamientos, de crear climas positivos a través de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Y eso es una pedagogía que podemos trabajar a través de la meditación y a través de muchos trabajos con ellos. El acceso a la cultura, invitarlos a que accedan a la cultura, a que lean, a que estén formados, a que lean literatura, a que lean historia, a que aprendan. Por lo tanto, ya termino, el espiritismo le dice a los niños y a las niñas: Dios existe, los mundos están habitados, nunca nos morimos, podemos comunicarnos con nuestro pensamiento y con nuestros sentimientos, con los que se han ido, y estudiar esas relaciones. Los actos negativos causan dolor y los positivos alegrías como consecuencia natural. Siempre tenemos una nueva oportunidad para mejorar. Tenemos muchas oportunidades y muchas existencias, y que estamos llamados a la comunión de los seres por la ley de la solidaridad, que enciende 3 grandes principios: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y esa ha sido la conferencia.